al final hemos conseguido marcar en el primer tiempo y luego pues bueno, jugar un poquitín con el resultado, ya que ellos en las contras pues nos están haciendo daño, así que hemos jugado un poco con el resultado y con el tiempo. El equipo se le ha visto un poquito incómodo, ¿no?, ante la forma de juego de Hugueraga hoy. Sí, porque al final nuestra forma de jugar es ofensiva, es atacar. Ellos nos han descolgado mucha gente arriba cuando nosotros estábamos atacando, entonces cuando perdíamos el balón pues nos golpeaban a los costados y todo eso, y bueno, ahí hemos tenido que recular bastante y correr bastante. Bueno, partido con pocas ocasiones de gol, pero por lo menos el Guecho, las que ha tenido, ha metido hasta llegarse 2-0, porque luego ya al final del partido se ha podido golear otra vez. Sí, al final eso es lo que ha costado. Al final, bueno, hemos abierto la lata, luego hemos metido el segundo gol en una buena presión que hemos hecho, y al partir de ahí pues ha podido ser bastante más abultado. Bueno, por lo demás, hoy quizá te he visto en el banquillo un poquito preocupado, digamos de alguna forma, por el juego que estaba haciendo el equipo. Llegabais bien por bandas, pero faltaba ese último centro, ¿no? Sí, al final hemos estado incómodos. Yo no sé, hay que analizar bastante luego cuando veamos el partido también el porqué, pero sí que hemos estado bastante incómodos porque el equipo se nos ha hecho también muy largo. Bueno, no sé, hay cosas que analizar siempre para mejorar, pero bueno, lo importante es el resultado. Por lo demás, bueno, el equipo sigue con esta buena racha y sigue encadenando victorias y ya mirando hacia arriba, ¿eh? Sí, hoy encima creo que nos han dicho que ha perdido el Gatica, con lo cual empatamos con el Gatica a puntos, creo que empatamos a puntos. Correcto. Ahí en la cuarta plaza, pues bueno, a ver, nuestro objetivo, bueno, era intentar escalar. La primera vez que hablamos era intentar salir de ahí, que íbamos últimos, era ir escalando poco a poco arriba. Pero es que nos hemos puesto pues una dinámica pues de 13 partidos sin perder. Y bien, y el equipo dando sensaciones. Hoy igual es el partido que menos sensaciones ha dado, junto al partido del Urduliz, pero aún así el equipo va ganando y eso nos hace ser mejores. ¿Cómo cambian estos estados de morales, Xavi? Cuando vas mal te sale todo mal, cuando Sí. vas bien es que aunque no juegues un buen partido llevas la victoria. Sí, al final el fútbol también es estado de ánimo, también, ¿no? Y estamos con la flechita para arriba, como se suele decir, y al final pues se nota en todo, ¿eh? En los entrenamientos, en el ambiente, en el vestuario, en todo al final es todo mucho más agradable, en el campo también todo es más agradable, y así que pues todo para arriba.